creo que de nuevo tenemos que agradecer que haya periodistas valientes como Olga Rodríguez que se atreven a publicar investigaciones donde demuestran con datos que el gobierno miente. Lo que dice esta noticia es que el rearme y la colaboración con el genocidio pues van de la mano. Y digo que esto no es ninguna sorpresa porque España ha firmado 40 contratos con Israel desde que empezó el genocidio. El gobierno de España miente respecto a Palestina y gracias a una inmensa minoría de periodistas como Olga Rodríguez lo sabemos. Olga Rodríguez lleva muchos meses desvelando contratos con empresas israelíes de armamento, así como las facilidades que los puertos españoles han dado y dan a barcos que transportan material de guerra hacia Israel. Hoy, Olga Rodríguez informa de que el nuevo plan de defensa español incluye la compra a Israel de material militar para sistemas de combate. Según explica la periodista, el contrato con una empresa armamentística pública israelí se firmó en abril de 2024, cuando Israel había asesinado ya a más de 30.000 palestinos en la Franja de Gaza. La compra forma parte del nuevo plan de seguridad y de defensa que se ha presentado el 22 de abril de este año, de 2025, por parte del gobierno, que prevé también otras compras de material militar a otras empresas de Israel. El nuevo plan es la respuesta de nuestro gobierno al rearme y al aumento de gasto militar exigido por la OTAN. El problema del genocidio que Israel está perpetrando contra los palestinos no solo responde al actual gobierno israelí o al apoyo de Trump a Netanyahu. El proyecto nacional israelí es, en sí mismo y más allá de quien gobierne, un crimen colonial en la medida en que requiere la ocupación total del territorio palestino y el exterminio o desplazamiento de sus pobladores árabes, desde la Franja de Gaza hasta lo que los sionistas llaman Judea y Samaria, Cisjordania. Ese crimen, que define el proyecto nacional sionista, no es el resultado del gobierno de derechas de Netanyahu, ni depende solo de los Estados Unidos y de los estados árabes corruptos que colaboran con Israel. Ese proyecto es también el resultado de la hipocresía de las supuestas democracias europeas que nunca han dejado de legitimar a Israel. El gobierno español y el PSOE forman parte de esa hipocresía europea desde siempre. Javier Solana, uno de los dirigentes del PSOE más dotados intelectualmente y que fue ministro de Felipe González, secretario general de la OTAN y máximo responsable de la política exterior de la Unión Europea, afirmó en 2009 en Jerusalén lo siguiente: Israel, permítanme decirlo, es un miembro de la Unión Europea sin ser miembro de sus instituciones. Solana dijo entonces lo que siempre han pensado las élites europeas de Israel. Pero en la hipocresía del gobierno español sobre Palestina hay algo muy positivo, y es el hecho incontrovertible de que se avergüenzan de su actuación y son perfectamente conscientes del precio político potencial que tiene apoyar a Israel entre el electorado de izquierdas. Por eso mienten y por eso tratan de disfrazarse de defensores de la causa palestina. En este contexto, a nosotros nos toca adelantar las líneas y decir la verdad. El problema no es Netanyahu, el problema es Israel. Oslo fue una mentira que construyó un sistema de bantustanes dominados por Israel, en el que la policía de Fatah es poco más que una fuerza subalterna del poder colonial. Israel nunca aceptará un Estado palestino soberano y mucho menos construir un Estado plurinacional en el que los árabes tengan los mismos derechos que los nacionales israelíes de origen europeo. La resistencia armada palestina no solo es legítima ante la opresión colonial, es además la única vía que han dejado a los palestinos para resistir la ocupación y existir como pueblo y realidad nacional. Hay quien piensa que los palestinos no tienen ninguna opción ante el poder militar de Israel, que mantiene a raya a Irán y a Hezbolá. Hay quien piensa que, sostenido por los Estados Unidos, Israel es invencible. Hay quien piensa que las opciones palestinas se alejan cuando cada vez más países árabes, en especial tras la victoria de los yihadistas apoyados por Estados Unidos en Siria, apoyan a Israel.
Como casi todos los pesimistas políticos, los que piensan así tienen parte de razón. Pero no debemos olvidar que el colonialismo es un movimiento político que va contra la historia y que hay millones de árabes en todo el mundo que odian cada día más a Israel. Los habitantes franceses de Argelia tuvieron que volver a Francia y engrosar las primeras bases electorales de Le Pen. ¿Quién sabe si algún día los israelíes no se verán obligados a volver a Europa y a Estados Unidos? La historia es tenaz y despiadada. Bienvenidos y bienvenidas a La Base. La Base. Bueno, hoy en La Base queremos hablar de la hipocresía del gobierno español, de la hipocresía europea. Hoy, como decíamos, Olga Rodríguez, que nos va a acompañar en el programa, pues da una nueva noticia en la que efectivamente contradice lo que dice el gobierno español. Hay contratos firmados por el gobierno español para comprar armas a Israel. Irene Zugasti, ¿qué nos traes? Pues vamos a profundizar en esa noticia que trae Olga Rodríguez y otras informaciones sobre estos contratos del Centre de las, y también vamos a hablar de la situación allí en Gaza, especialmente de la llamada masacre de Bitkov o masacre de la ayuda humanitaria. Manu Levín, ¿qué nos traes? ¿Qué tal, Pablo? Bueno, vamos a tirar un poco del hilo que planteábamos en el editorial y a constatar y reconocer cuál es el papel y el efecto del periodismo cuando se hace como es debido. Quédense, que hoy vamos a contar con una de esas pocas periodistas que en estos tiempos hace periodismo, Olga Rodríguez. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Informa Irene Zugasti. Todo tuyo, compañera. España no solo mantiene sus relaciones comerciales de armamento con Israel, sino que plantea mantenerlas en un futuro. Tal y como informaba hoy Olga Rodríguez en el diario.es, el nuevo plan de defensa español incluye la compra a Israel de material militar para sistemas de combate y así figura, negro sobre blanco, en el documento presentado el pasado 22 de abril por el gobierno español en el marco de ese aumento del gasto militar exigido por la OTAN. Entonces, todas estas declaraciones grandilocuentes de Pedro Sánchez y de José Manuel Álvarez presentándose ante el mundo como los adalides de la paz en Palestina, ¿se hicieron, Zugasti, a sabiendas de que se mantendría el comercio de armas con Israel? Pues eso parece, Pablo. Bueno, no lo parece. Eso es. Dicho plan de seguridad y defensa, que deberíamos llamar plan de obediencia al rearme, contempla la compra por parte de España del diseño de, atención, designadores láser POD a la empresa pública israelí Rafael Advanced Defense System, conocida como Rafael. El susodicho contrato fue firmado el mes de abril de 2024 y su ejecución está establecida hasta el año 2027. Para cuando fue firmado, hace un poquito más de un año, Israel ya llevaba meses masacrando la franja. Ya había más de 30.000 personas palestinas asesinadas durante el genocidio en curso en Gaza. España pagará por estos designadores láser POD 207 millones de euros por parte del gobierno español. Y también prevé la adquisición de otro material, del sistema conjunto de radiotáctica del que forma parte otra compañía armamentística israelí, la llamada Elbit. Pero, ¿qué son unos designadores láser? Pues aunque suene a Star Wars, son un elemento fundamental para atacar y matar, matar con precisión. Son sistemas de puntería, instrumentos que sirven para identificar blancos, designar objetivos para bombas de precisión y perfeccionar el tiro. Lo hacen a través de un conjunto de sensores de alta resolución que ofrecen un alto nivel de precisión en el disparo para que una bomba o un misil lleguen a su destino. Desde el Centre de las recuerdan que en España Airbus tiene factorías donde se montan los POD israelíes en los aviones Eurofighter. Se emplean para aviones de combate y, en el caso de nuestro país, están destinados a ser ensamblados en los aviones Eurofighter, como decimos, dentro de los programas Halcón 1 y Halcón 2. Y como están además fabricados por esta compañía que les contábamos, Rafael Advanced Defense System, pues ya saben de sobra que hay garantía de eficacia porque están testados en el terreno. Recordemos que Rafael es propiedad del Estado israelí, suministra material al ejército israelí y publicita sus productos como probados en combate, es decir, probados sobre la población palestina. O sea que es muy probable que esos designadores láser que ha comprado España habrán apuntado a escuelas, hospitales, a campos de refugiados o a las cabezas de palestinos inocentes para que un avión de combate o un francotirador no erre el tiro. Esto tampoco es una novedad. La Rescop o BDS o los informes del Centre de las llevan años informando de que estas empresas, Rafael o Elbit System, con quien también comercia España, son más que empresas. Son estructuras clave para el genocidio y para la ocupación israelí. Elbit System es el mayor fabricante militar privado del país, de Israel, y uno de los principales proveedores de las fuerzas de defensa de Israel. Suministra aproximadamente, para que se hagan una idea, el 85% de los drones que utiliza su fuerza aérea. Y como empresa pública, estatal, Rafael
Rafael está directamente vinculada al Ministerio de Defensa y opera como el brazo tecnológico del gobierno israelí. Produce armas, pero también desarrolla I+D, que es un pilar estratégico para esa defensa nacional de la que presume Israel. Pero ya saben, así es el PSOE. Mientras entretiene con medidas cosméticas en Eurovisión, compra a Israel componentes clave para su rearme. Seduce Eurofans y compra Eurofighters. Y recuerden que estos designadores están contemplados como equipos de modernización y mejora de capacidades de entrenamiento en el plan de rearme de Pedro Sánchez. Porque claro, este eufemismo suena mejor que meterlo en el epígrafe «Tecnologías punteras israelíes para asesinar personas». Un plan, por cierto, de 10.471 millones de euros, hecho para cumplir con las exigencias de elevar el gasto militar, tal y como establecía la OTAN. El pasado viernes, la secretaria de Estado de Defensa, María Amparo Valcarce, mencionaba la intención de abordar una desconexión progresiva de la industria armamentística israelí. Pero la ministra de Defensa, Margarita Robles, fue bastante más sincera. El Ministerio de Defensa insistía en que aplicar el embargo total de armas a Israel sería muy complicado, según Europa Press. De hecho, también esta fuente decía que la ministra de Defensa afirmó en los pasillos del Congreso de los Diputados que una cosa son las licencias de determinada tecnología y otra cosa es comprar armamento. Vamos, que una cosa es comprar balas a Israel, cosa que también hace España, y otra es comprarle las tecnologías láser para poder apuntar hacia los objetivos a los que luego se dispararán esas mismas balas. El problema es que el régimen de guerra mundial, esta era de la fuerza bruta, esta voladura del derecho internacional, tiene a Israel en el centro. Israel es el paradigma del rearme mundial. Vean un ejemplo, con la guerra en Ucrania y el aumento de la demanda global de drones y sistemas antidrones y cibertecnología, en el contexto de un gasto militar disparado a nivel mundial, Israel se ha hecho cada vez más rico. En 2024, las exportaciones del BIT crecieron un 30%, impulsadas por la demanda internacional, y así se refuerza su capacidad de desarrollar sus tecnologías cada vez más letales y de probarlas en combate. Israel es el modelo de Estado armado. Su sociedad y su economía están estructuradas en torno a esa militarización. Israel destina aproximadamente el 5 o el 6% de su PIB en defensa, una de las tasas más altas del mundo según datos del Instituto para la Paz de Estocolmo, del SIPRI. Pero es que además mantiene un servicio militar obligatorio, como ya sabemos, y despliega toda una cultura de la seguridad, entre muchas comillas, que justifica esta violencia que despliega entre supuestas amenazas constantes, ¿no? Y con esa narrativa construye infraestructuras como, por ejemplo, ese muro de separación en Cisjordania o la barrera de Gaza, equipadas con tecnología ¿de quién? De Elbit y de Rafael. Así que piensen ustedes, militarización social, muros, servicio militar obligatorio, ¿no empieza a sonarles esa cantinela demasiado familiar también aquí en Europa? Recuerden que toda esta información sobre el rearme y el gasto militar se está dando en un contexto en el que el holocausto israelí sobre el pueblo palestino se recrudece. El último hospital de Gaza, Al-Awda, centro médico de referencia en el norte, ha sido desmantelado hace apenas una semana. Su equipo sanitario ha vivido durante 19 meses, 600 días, varios ataques y asedios israelíes con drones y enfermeros asesinados y heridos. El 1 de junio vimos otra muestra de este holocausto israelí. Le llaman la masacre de Witkoff por la implicación del enviado especial de Estados Unidos a Oriente Medio, Steve Witkoff, pero también se llama la Aid Massacre, la masacre de la ayuda humanitaria. Las fuerzas israelíes dispararon contra una multitud de civiles que intentaban acceder a esa ayuda humanitaria en un punto de distribución que estaba operado por una ONG, la Gaza Humanitarian Foundation, una organización respaldada, entre comillas, por Israel y Estados Unidos. Al menos 31 personas fueron asesinadas y 170 resultaron heridas. Esta supuesta ONG apareció de la nada y pretendía que esa ayuda humanitaria no fuera gestionada por la resistencia ni por las autoridades palestinas, sino hacerlo a través de ella. Se le escapó, no obstante, en este vídeo que van a ver en su pantalla, a un portavoz de las Fuerzas Armadas israelíes, a Efi Defin, el origen real de esa ONG, porque en este vídeo admite inadvertidamente que la Fundación Humanitaria de Gaza, esa ONG, es un esquema operado por las propias Fuerzas Armadas israelíes. Dice literalmente en ese vídeo: detrás de mí puedes ver uno de los centros de distribución que hemos abierto en los últimos días. Hasta ahora hemos abierto 4 centros de distribución. Ese hemos, esa primera persona del plural, bueno, pues les delata. Por si matar de hambre a Gaza
de bloqueo no fuera suficiente, Israel y Estados Unidos mano a mano han creado un mecanismo de distribución de ayuda humanitaria diseñado para generar el caos entre civiles hambrientos y convertirlo, si es necesario, en una trampa mortal para atacarlos. Y ante semejante barbarie que estamos viendo en nuestras pantallas todos los días, la Unión Europea ha tenido que activar lo que Olga Rodríguez ha calificado de ronda cosmética, es decir, una serie de lamentaciones en muros de Twitter y de gestos simbólicos sin consecuencias. Así verán estos días, por ejemplo, a Macron decir que no puede abandonarse Gaza porque eso erosionaría la credibilidad europea. O leerán a Kaja Kallas diciendo que es una situación intolerable. Pero esa rondita de maquillaje también bien podría enmarcarse en lo que está ocurriendo con el gobierno español y su actitud. Prueba de ello es este tuit de Ursula von der Leyen de la semana pasada, donde le agradecía a Pedro Sánchez su alineamiento con las políticas europeas en la materia. Y dice literalmente von der Leyen: celebro el compromiso de España con el aumento del gasto militar. El próximo presupuesto europeo tendrá un papel clave para reforzar la seguridad continental junto con las contribuciones de los sectores nacionales y privados. Finalmente, remata el tuit de von der Leyen, hemos debatido sobre la intolerable crisis humanitaria en Gaza. El acceso de la ayuda debe ser autorizado y llegar a todos los que la necesitan. Como si el problema fuera la entrega de cajas de harina y agua y no el genocidio. Pero esta ronda cosmética, incluida la revisión del acuerdo comercial con Israel, no implica nada, absolutamente nada, que frene el genocidio en el presente o en el futuro inmediato. Como decía el abogado Reed Brody, los países occidentales tienen mucha capacidad para presionar a Israel, pero no la están usando. Sencillamente, sanciones, aislamiento diplomático, embargo de armas, todo eso podría haberse hecho y no ha sucedido. Recuerden que cuando se produjo la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, en solo cuatro días se habían activado sanciones desde la Unión Europea contra Rusia que afectaban a bancos, a empresas, a sectores estratégicos clave de la economía, a la ciudadanía, medidas que han reconfigurado por completo las relaciones comerciales con ese país, las relaciones diplomáticas también y la propia vecindad con Rusia. Nada ni remotamente parecido se ha hecho con Israel. Ahora que Josep Borrell se pasea de plató en plató y de periódico en periódico lamentando el genocidio, habrá que recordarle que fue el responsable de la política exterior europea mientras todo esto estaba pasando. Un día, recordaba Olga, cuando sea seguro, cuando no haya ningún inconveniente en llamar a las cosas por su nombre, cuando sea demasiado tarde para responsabilizar a alguien, todo el mundo habrá estado siempre en contra de esto. Si algún día llega la cordura, todos querrán decir que formaron parte de ella, claro. Hasta Borrell. Por eso habrá que seguir disputando la hemeroteca, compañeros, y diferenciando entre quien consintió y cayó y quien sí que hizo. Como contrapunto, por eso queremos celebrar que ayer partió por fin la flotilla rumbo a Gaza desde el puerto italiano de Catania. El barco Madlin es un barco civil que ahora navega hacia Palestina, que porta ayuda humanitaria y en él viajan defensores y defensoras internacionales de los derechos humanos en desafío directo y no violento al bloqueo ilegal y genocida de Israel. Recuerden que la última intentona de flotilla el mes pasado fue directamente atacada con drones israelíes muy cerca de aguas maltesas europeas. Por cierto, Haaretz publicaba hoy que Israel tiene un problema, una crisis de imagen internacional por los suelos. Nunca ha tenido históricamente peor reputación internacional que la que tiene hoy, aunque según este medio israelí, diplomáticos y expertos sostienen que esa situación todavía es reversible. Pues va a ser que no. No es reversible el daño que han causado ni la complicidad ni el silencio de estos meses. Desde Europa lo saben, por eso necesitan maquillar su complicidad, mientras día a día el holocausto continúa sin consecuencias para Israel. Pareciera que su derecho a defenderse, ese que hasta hace poco era una coletilla clásica de Pedro Sánchez, está por encima de todo, del derecho humanitario, del reparto de alimentos a civiles, de las flotillas de solidaridad no violenta y del derecho a vivir de la población civil palestina y también de su derecho a resistir por todos los medios posibles. ¿Qué alternativas le quedan al pueblo palestino? El pasado viernes, en un combate de MMA en Roma, el irlandés Paddy McCorry dejaba cao a su contrincante Suki Faraj, un soldado de las fuerzas de defensa de Israel que presumía de ser partícipe activo del genocidio en sus redes sociales. McCornack le noqueó en el suelo del ring al grito de Palestina libre. Y perdónennos la licencia, porque aquí no nos gusta la fuerza bruta, pero ver a ese genocida israelí morder el polvo tuvo mucho de justicia poética. Usando una metáfora del boxeo, seguiremos hablando de Palestina porque ellos y ellas, desde allí, no tiran la toalla. Gracias, Ugasti. También le puntualizo una cosa, señor Rufián. Nosotros no comerciamos con un Estado genocida. No lo hacemos, señoría. Y creo que el otro día, desde esta tribuna, explicité precisamente de qué estábamos hablando, cuando se hablaba de algunas cosas que no se ajustan a la verdad. Y finalmente, señoría, hombre, decir que nosotros hemos estado
con un silencio cómplice ante los ataques, perdone que lo diga, llevamos sufriendo los 7 años. Manu Levin, todo tuyo. Vamos, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. No sabemos si dato mata relato, como se suele decir, pero periodismo, cuando se hace como es debido, puede matar propaganda. Creo que tiene sentido, lo adelantaba al principio, dedicar hoy esta sección a constatar y a reconocer cómo las sucesivas publicaciones de la periodista Olga Rodríguez acerca del comercio de armas entre España e Israel, que no solo continúa, sino que ha alcanzado su nivel más intenso de toda la historia, pues como todas estas publicaciones han logrado, en combinación con otros factores, agrietar la propaganda del gobierno hasta volverla ya insostenible. Hoy en la base, reconocimiento al periodismo que sí, vigila el poder. Enseguida estará con nosotros, como decíamos, nuevamente la propia Olga Rodríguez. Quédense a escucharla. El caso es el siguiente. Si miramos con perspectiva cómo ha evolucionado el discurso gubernamental en España en los últimos meses, podemos detectar un cambio que seguramente tiene que ver, como digo, además de con el papel, por supuesto, de las organizaciones que se movilizan en apoyo al pueblo palestino, con el trabajo de ciertos espacios de comunicación y de periodistas como Olga. Hace muy poco, en febrero, Pedro Sánchez podía, porque se daban las condiciones, enfundarse un chaqué y una pajarita y con su mejor sonrisa salir a los micrófonos a decir lo siguiente. Acusando que el gobierno español ha vendido armas a Israel. No sé si usted ha hablado con algunos de los actores que llevan esa bandera palestina en estos momentos. Bueno, yo he hablado mucho con ellos a lo largo de este tiempo y además tengo que decir que eso no es así. Nosotros desde el primer día de la guerra, ya hace bastantes meses, dejamos de vender armamento a Israel. Nosotros desde el primer día de la guerra, ya desde hace bastantes meses, dejamos de vender armamento a Israel. Se puede tener el rostro de hormigón armado, de diamante, de grafeno y después ya del material del que está hecho el rostro de Pedro Sánchez. El sancheno le podríamos llamar al material. Bueno, y aún así hay algo más duro todavía que todo esto y es la verdad, cuando hay gente dispuesta a defenderla. Porque si hoy el gobierno ya no puede seguir manteniendo esta mentira, al menos en estos términos que acabamos de escuchar, ha sido gracias al trabajo social e informativo que estábamos comentando, y si ha podido mantenerla durante meses de genocidio, ha sido, mirando la otra cara de la moneda, ¿no?, gracias a la complicidad mediática, en particular de la progresía mediática, cuya labor ha estado marcada en todo momento por la colaboración con ese esfuerzo propagandístico de la Moncloa. Para muestra, un botón, sin salir del ejemplo que acabamos de ver de las mentiras del presidente del gobierno sobre la compraventa de armas a Israel, ¿cuántas noticias vimos en la progresía mediática sobre esas declaraciones en las que el titular fuera algo así como Sánchez miente, los Goya, España sí vende armas a Israel? ¿Cuántos, verdad? Podéis buscarlo en internet. Spoiler, entre cero y ninguna noticia parecida a esto que acaba de decir Pablo vimos. Al contrario, lo que tuvimos fueron noticias, entre comillas, que reprodujeron la mentira oficial y que ni siquiera informaban, aunque fuera en el interior de las piezas y con la boca pequeña, de que lo dicho por Sánchez era falso o que, como mínimo, contrastaba con las revelaciones periodísticas y de organizaciones que han documentado que el suministro de armas desde España a Israel ha continuado en todo momento y que, contrastan también con lo que dice el propio portal oficial de comercio exterior de España y la plataforma de contratación del sector público que cualquier persona puede consultar porque es información pública. Un ejemplo que os recuerdo de este comportamiento mediático. Cadena SER, titular, Pedro Sánchez sobre Gaza. Desde el primer día de la guerra dejamos de vender armamento a Israel. Subtitular de la cadena SER, el presidente del gobierno ha asegurado que entiende la reivindicación de la gente que pide que se detenga la venta de armas a Israel. Ok, texto de la cadena SER. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha sido otro de los muchos rostros que se han pasado por los micros de la SER y otros medios durante la alfombra roja de los premios Goya 2025. Sánchez ha respondido a las preguntas de Pepa Blanes y José Manuel Romero y ha asegurado que entiende y comparte la reivindicación de los actores y actrices para que España no venda armamento a Israel. He hablado mucho con los actores. Desde el primer día de la guerra dejamos de vender armamento a Israel, pero entiendo esa reivindicación y la comparto, ha dicho el presidente del gobierno. Sánchez ha acudido otro año más, así finaliza la pieza de la SER, a la gala de los premios Goya 2025, donde asegura que ha podido hablar con actores y actrices. De las 170 palabras que contenía esta pieza de la SER, se dedicaban un total de 0 a informar a los lectores de que las declaraciones de Sánchez, como mínimo, podrían no ser verdad, si queréis una redacción prudente, pero es que ni eso. Nada de eso.
Aquí de lo que se trata no es de informar a nadie, sino de proteger las mentiras del gobierno, que si no vendrá la derecha, ya sabéis. El problema es que esa actitud contraria al derecho a la información es lo que ha permitido que en el mundo real el apoyo material al genocidio israelí por parte de España continuara y continúe a día de hoy, mientras en el mundo de la propaganda se impusiera la idea de que Sánchez hace cosas contra Israel, hace un montón de cosas y, ojo, hasta pide a otros que lo hagan también. 4. Pedro Sánchez pide coherencia y llama al respeto internacional en la guerra entre Israel y Hezbollah. España es respetada y marca el paso, y lo es fundamentalmente por algo que es reconocible y reconocido por los interlocutores. La coherencia, dijo el presidente. Dime de qué presumes. Sánchez pidiendo a los demás coherencia vendría a ser un poco como el novio de Ayuso pidiendo a los demás que hagan bien la declaración de la renta, ¿no? Algo así sería. Sánchez pide coherencia y llama a otros países a no hacer lo que sabemos que España hace sistemáticamente. Suisinfo en octubre. Pedro Sánchez llama a la comunidad internacional a no exportar más armas a Israel. La realidad, una vez más, para que no se olvide. Desde octubre de 2023, más de 5 millones de euros en exportaciones directas de material militar de España a Israel. Se han producido miles de envíos de armas desde Estados Unidos a Israel que han hecho tránsito por puertos españoles y más de 1.000 millones de euros en contratos de compra a empresas armamentísticas israelíes, sus filiales en España o a empresas españolas que producen bajo licencia israelí. Efectivamente, imaginen el disolvente moral y la fábrica de asco por la política que supone para una sociedad tal distancia entre las palabras y los hechos. Una distancia que se explica por cuál es aquí el verdadero objetivo de las cosas que hace Sánchez con Palestina, que uno pues no sabe si calificar de ruin, miserable, execrable, o ya me decís vosotros cómo se le llama a esto. El País, titular terriblemente transparente. Sánchez gana perfil internacional con su defensa de Palestina en pleno ciclo electoral. En plena campaña de las elecciones autonómicas vascas y a menos de un mes para las catalanas y de 2 para las europeas, decía El País, Sánchez dedica buena parte de sus esfuerzos a aglutinar una masa crítica de países para que el reconocimiento de Palestina sea un hecho relevante y no un gesto aislado. El postureo de Sánchez con Palestina realza el perfil del presidente en campaña electoral, en concreto el izquierdo, su perfil más fotogénico. El perfil más fotogénico. Una veintena de personas con banderas españolas y palestinas vitorearon el viernes a Pedro Sánchez, decía El País, a su llegada a la sede del gobierno en Oslo. Fue un hecho anecdótico pero insólito en suelo español, donde el presidente no suele tropezarse con manifestaciones de apoyo, sino más bien al contrario. Cuando todo esto quede atrás, la historia juzgará severamente a quienes no hicieron lo que estaba en su mano por evitarlo, reflexiona un alto cargo de Moncloa. Tremendo el nivel de cinismo. La tragedia que se desarrolla ante nuestros ojos en Gaza está generando un profundo malestar en las sociedades europeas y una sensación de impotencia, coincide un experto. El reconocimiento del Estado palestino, más allá de su eficacia práctica, dice El País, es la válvula que han encontrado muchos gobiernos, sobre todo de países medianos y pequeños, para dar satisfacción a sus opiniones públicas. Sánchez ha visto la oportunidad y ha decidido asumir el protagonismo. Los gestos simbólicos, más allá de su eficacia práctica, son la válvula que han encontrado gobiernos como el de Sánchez, no para cambiar en nada la situación sobre el terreno en Palestina, sino para dar satisfacción a sus opiniones públicas. Sánchez ha visto la oportunidad, pues se agradece la sinceridad, amigos del País, a la hora de explicar de qué va esto. Va de que en Moncloa hay unos tipos que ven en el genocidio de decenas de miles de niños palestinos una oportunidad para ganar simpatía con gestos y declaraciones hipócritas más allá de su eficacia práctica. El postureo made in PSOE ya es grave cuando se trata de asuntos como la vivienda, pero claro, hacer postureo con un genocidio por motivos electoralistas, como se reconoce aquí abiertamente, pues es un salto cualitativo, sobre todo cuando al mismo tiempo las decisiones reales van en la línea de apoyar a Israel. 0 sanciones, mantenimiento de relaciones diplomáticas y mucho comercio de armas. Ya os dije que yo no sé si llamar a esto miserable, ruin o cómo. Elevación a primer plano de palabras y gestos para la galería y de falsos golpes de efecto electoralistas de supuesto apoyo a Palestina, silenciamiento de las decisiones reales de apoyo al genocidio israelí y colaboración con la mentira. Ese ha sido, por desgracia, el papel en general de la progresía mediática en este país durante demasiados meses y por eso Sánchez puede ser un referente anti-Trump.
en el mundo de la propaganda, mientras en el mundo real se gasta el dinero de los trabajadores en comprar armas por orden de Donald Trump, y por eso pues, puede ser también en el mundo de la propaganda un referente pro-palestino y pedir que saquen a Israel de un festival de música, mientras en el mundo real le compra y vende armas y no le pone ni media sanción. El mecanismo es bastante evidente y lo hemos analizado aquí muchas veces, pero volviendo a lo que planteaba al principio, toda esa falsa construcción mediática ha sido agrietada y va a camino, creo, de ser derrotada gracias al trabajo periodístico honesto. Olga Rodríguez, España mantiene con Israel relaciones armamentísticas más abundantes que nunca desde octubre de 2023. Olga Rodríguez, el Gobierno tiene adjudicados otros 9 contratos de compra de armamento a Israel pendientes de cerrar. España ha adjudicado o formalizado 40 contratos de compra de armamento a Israel desde octubre de 2023, 10 adjudicados y 10 formalizados en estos últimos meses por valor de 1.041 millones de euros, según datos que aporta el Centre de l'As. Olga Rodríguez, el Gobierno cierra un contrato de compra de armamento a Israel a pesar de haber dicho que lo cancelaría. España adquiere munición israelí por más de 5 millones de euros, pese a que Interior aseguró en octubre que iniciaba trámites para rescindir ese contrato y Defensa afirmó que se suspenderían ese tipo de compras. Olga Rodríguez, son datos públicos. La respuesta de los investigadores a lo dicho por Sánchez sobre el comercio de armas con Israel. El Centre de l'As reitera que las relaciones armamentísticas España-Israel se han intensificado y explica que su investigación se basa en información pública. Olga Rodríguez, más de 60.000 piezas de armamento han salido en aviones desde España a Israel en una ruta que continúa en 2025. Rodríguez, Estados Unidos ha hecho uso de la base española de Rota para llevar armas a Israel. Olga Rodríguez, España actúa como puerto de tránsito de material militar a Israel a pesar de la suspensión anunciada por el gobierno. Olga Rodríguez, ¿quién vende y exporta las armas que Israel usa en sus masacres? Israel emplea en ataques contra civiles armamento de empresas como Boeing, Diane Zimmerman, Raytheon RTX, General Dynamics, Leonardo, Oscos o Rheinmetall, que a su vez reciben apoyo de entidades financieras, incluidas españolas. Olga Rodríguez, el gobierno mantiene acuerdos de compra de armamento a Israel pese al anuncio de rescisión de un contrato. El gobierno ha anunciado la rescisión de un solo contrato y justifica seguir adelante con buena parte de los procesos de compra iniciados por considerar los proyectos no sustituibles o por razones de mantenimiento. Olga Rodríguez, no, España no ha impuesto un embargo formal de armas a Israel. La Corte Internacional de Justicia y la Asamblea de la ONU obligan a los países a suspender comercio o inversiones que contribuyan a la ocupación ilegal israelí, lo que afecta a las compras de armamento a Israel. Olga Rodríguez, ¿por qué los países europeos están obligados a adoptar un embargo integral de armas frente al genocidio israelí en Gaza? Bueno, todas estas son algunas de las piezas que esta periodista ha publicado en los últimos meses, ante lo cual, dicho sea de paso, pues uno se pregunta por qué en España hay básicamente una sola periodista que se molesta en mirar el portal de comercio exterior, la plataforma de contratación pública y los informes de organizaciones como el Centre de l'As. Y bueno, el caso, como decía, es que todo este trabajo, que por cierto han hecho bien en el diario.es en publicarlo, hay que decirlo también, ¿no? Que está bien que, a pesar de que la línea general del periódico de Nacho Escolar sea pesoísmo a pesar de todo, y vayan a seguir siéndolo, haga lo que haga el gobierno, pues hayan permitido, digamos, la publicación de una serie de informaciones que, a lo que iba, han logrado, y creo que esto ha sido así, abrir un boquete en las mentiras de Moncloa, que eso sí, parece que piensa seguir apoyando a Israel en los hechos, mientras denuncia en las palabras. Euronews, 26 de mayo, hace pocos días. Álvarez pide embargar la venta de armas a Israel, pero no su compra, tras la cumbre sobre Palestina. Un día después de la quinta reunión sobre la solución de 2 estados para Palestina y Tel Aviv, conformada por una coalición de países y organizaciones internacionales reunidas en Madrid, el ministro de Exteriores reconoce en Radio Nacional que no descarta seguir comprando armas a Tel Aviv. El gobierno reconoce que no descarta seguir comprando armas a Tel Aviv. Pues esto, al menos, ya es otra cosa. El apoyo material de España a Israel se mantiene tanto por acción, comercio de armas, como por omisión, 0 sanciones. Pero lo que cada vez se pueden mantener menos son las mentiras al respecto. Y eso es un avance en términos democráticos, porque al menos la ciudadanía de este país puede escuchar la verdad, que este gobierno, ni siquiera aunque le pillen con el carrito del helado, no tiene intención de tomar ninguna decisión con la capacidad de cambiar la situación sobre el terreno en Palestina. Gracias, Manu. En Israel, yo en realidad casi nací en Israel, viví hasta los 7 años. Mis padres emigraron a Israel de Argentina antes de que yo emigrara de Argentina a España. Y lo que te puedo decir es que la discriminación nace con el Estado de Israel. Yo llegué en el año 49 a Israel, es decir,
El Estado tenía 6 meses, 7 meses. La discriminación ha sido inicial. Expulsamos a los palestinos. Los israelíes expulsamos a los palestinos de su tierra. Como anunciábamos, hoy nos acompaña Olga Rodríguez. Olga, muchísimas gracias por atender una vez más a Canal Rey y a La Base. Es un placer. Olga, ¿podría afirmarse que en los últimos meses España está comprando más armas que nunca a Israel? Bueno, lo que se puede afirmar es que desde octubre de 2023 hasta abril de 2025 ha habido más de 40 contratos de compra a empresas armamentísticas israelíes o sus filiales o mediadoras, y que de todos esos contratos la mayoría están ya formalizados, es decir, con la firma final, y solo se ha anunciado por parte del Gobierno español la revocación de uno. Es más, a medida que hemos ido encontrando este tipo de contratos de compra en la plataforma de contratación del Estado, porque son contratos públicos, ha ido variando la política comunicativa del Gobierno español, incluyendo excepcionalidades, por decirlo así, ¿no? Pues algunos los consideran no sustituibles, otros por razones de mantenimiento, otros los justifican diciendo que no es material letal. Lo cierto es que, por ejemplo, desde el Centre de l'As, los investigadores afirman que, claro, que el material militar se puede sustituir, todo depende de la voluntad. También el material de mantenimiento se puede sustituir. Y luego es un poco sui generis la denominación de material militar no letal, porque, por ejemplo, los designadores láser POD, que fueron comprados en abril de 2024 por el Gobierno español, cuando ya había más de 30.000 personas palestinas muertas por ataques israelíes en Gaza, pues estos designadores POD sirven para guiar disparos de bombas y de misiles desde aviones de combate. En el caso español son adquiridos para los Eurofighters. Este trato, por ejemplo, es uno de los que se plantean y se presentan en el nuevo plan de defensa presentado por el Gobierno español el pasado 22 de abril, en el que se menciona el diseño de POD para combate aéreo. A día de hoy, la única adquisición que hay, un contrato formalizado de POD, es la que se ha realizado la empresa israelí estatal Rafael, por además una ejecución prevista hasta el año 2027, es decir, desde abril del año pasado, prevista hasta el año 2027. Por lo tanto, sí, a día de hoy hay más de 40 contratos de compra, acuerdos de compra con empresas armamentísticas israelíes o con sus filiales o con empresas mediadoras entre esas empresas israelíes. Y algunas de estas empresas israelíes, como es, por ejemplo, la estatal armamentística israelí Rafael, a la que España ha comprado estos designadores láser POD, publicita su material militar como probado en combate, que esto significa muchas veces que es probado y usado en Gaza, en Cisjordania, es decir, sobre la población palestina. Tenemos que tener en cuenta que la Corte Internacional de Justicia, en su dictamen del pasado mes de julio de 2024, pide a los países de Naciones Unidas medidas para, abro comillas, impedir relaciones comerciales y de inversión que contribuir a la ocupación ilegal israelí. ¿Esto qué significa? Que hay que suspender no solo las ventas y las exportaciones, sino también las importaciones, las compras y los tránsitos, y así insiste en ello una y otra vez la relatora de Naciones Unidas, Francesca Albanese. Sin embargo, a día de hoy vemos cómo ningún país de la Unión Europea ha asumido un embargo integral de armas. Vemos cómo ha habido compras desde octubre de 2023 hasta abril de 2025 en España, cómo sigue habiendo compras también en otros países de la Unión Europea, y esto contribuye activamente a engrosar las arcas de empresas armamentísticas israelíes que son el eje vertebral del régimen de apartheid israelí, de la ocupación ilegal. Olga Rodríguez, muchísimas gracias por atender a La Base. Hasta pronto y mucha fuerza con todo. Gracias. Llegamos al final del programa. Recuerden hacerse socios y socias de Canal Red en apoya.canalred.tv o en el QR que aparece aquí en sus pantallas. Les dejamos con un tema de Manu Chao que se titula Mentira. Hasta mañana.